Muy buenas tardes, bienvenidos y bendecidos en el Señor por este nuevo día que nos ha brindado al tener la oportunidad de reunirnos, de vernos por este medio y poder escuchar su palabra. Los invito a leer el Salmo 91, del versículo 1 al 4. El Señor es nuestro refugio, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Amén. Oremos. Gracias Dios, gracias Padre amado por este hermoso salmo que nos has regalado, Señor. Gracias porque nos recuerdas que eres nuestro protector y que estamos seguros bajo tus alas, Señor. Que tú nos guardas y que nos seguirás cuidando, Señor. Seguirás cuidando de nuestra salud, seguirás cuidando de nuestras familias, Señor. En medio de este tiempo sabemos que tú eres y seguirás siendo fiel. Gracias, Señor. Queremos poner nuestra vida en tus manos, nuestros corazones, y poder estar atentos a tu palabra y al mensaje que tienes para nosotros. Queremos también alabarte, adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias te damos y exaltamos tu nombre. Amén.
Espero estén todos muy bien y súper bendecidos. Vamos a comenzar con la vida de un gran hombre, que su nombre es Abraham. Vamos a comenzar con una canción, se las voy a cantar muy cortica y dice: Abraham, Abraham, Abraham tuvo muchos hijos, yo soy uno y tú también. Alabemos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, media vuelta, vuelta entera. Abraham, Abraham, Abraham tuvo muchos hijos, yo soy uno y tú también. Alabemos al Señor. Bueno, nuestra historia de hoy está en nuestra Biblia, en el primer libro de la Biblia, en Génesis 11:27, y dice: descendientes de Terach. Estos son los descendientes de Terach, el padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Nahor y Harán eran los hermanos de Abraham. Recuerden esos dos nombres. Harán fue el padre de Lot. Harán murió primero que su padre Terach, en Ur de Babilonia, su tierra de origen. Abraham y Nahor se casaron, Abraham con Sarai y Nahor con Milca, que era hija de Harán. Harán fue el padre de Milca e Isaac. Sarai era estéril y no podía tener hijos. Terach tomó a su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán, su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y salieron de Ur de Babilonia hacia Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron a vivir allí. Terach vivió 205 años y murió en Harán. Bueno, aquí podemos ver que Dios le regaló una familia a Abraham, así como te la ha regalado a ti y me la ha regalado a mí. ¿Cierto? Nuestras familias están compuestas por papá, por mamá, o algunos, sus familias pueden ser sus abuelos maternos o sus abuelos paternos o algunos tíos. Y eso también es una familia, porque Dios ha dispuesto a esas personas para cuidar de ti. Y a esto también le llamamos familia. Otros viven con sus padres, tíos y abuelos. Es una familia grande. Vemos que Abraham tenía su familia y sus hermanos. Vemos que Abraham se casó con Sarai y Sarai era estéril. El Señor los sacó de esta ciudad y los llevó a otra. Lo que ellos no sabían era que el Señor los iba a bendecir en gran manera. Porque dice en el versículo para memorizar: y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Génesis 12:3. Maleja, repitamos: y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Maleja, ¿cuál es tu más grande bendición? Mi familia. ¿Y tu familia está compuesta por quién? Mi papá y mi mamá. Por tu papá y tu mamá. Por ejemplo, la familia de Maleja está conformada por papá y mamá. Maleja no tiene hermanos, pero sí tiene muchos primos y tíos, los cuales la aman. Asimismo, tienes tú tu familia. Yo te quiero que en este día, chicos y chicas, recuerden que la profesora Ani nos enseñó a hacer un cartel de oraciones. Y yo quiero que en ese cartel tú ores por tu familia, tú ores por tu papá, tú ores por tu mamá, por tus hermanos si los tienes, por tus primos. Pregúntale a papá y a mamá qué peticiones tienen y las vamos a anotar ahí. Recuerde que Abraham tuvo una familia y de esa familia descendieron. Más adelante vamos a ver que esa es una gran historia y vamos a ver todo lo que el Señor hizo con Abraham. Entonces les dejo para que en esta semana oren por su familia. Oremos. Señor, gracias te damos por nuestra familia. Gracias te doy por mi esposo, por mi hija. Gracias porque tú, Señor, me has dado unas personas muy especiales. Gracias por mis padres.
Gracias, Señor, por los chicos de Redil Junior, porque igual tú los has bendecido con una familia. Bendice, Señor, estas familias, Padre Celestial, y gracias por lo que tú haces en cada una de ellas. Amén. Recuerden, chicos, orar esta semana por su familia. Los queremos. Hola chicos y chicas de Redil Junior, bienvenidos nuevamente. Qué hermoso es recordar la palabra que el Señor nos da en este libro especial que es la Biblia. Nuestra maestra Beatriz nos acaba de contar una historia que habla acerca de unos personajes muy importantes que Dios también nos ha regalado a nosotros. ¿Sabes cuáles son? Sí, son aquellas personas, papá, mamá, tío, tía, con la que Dios permite que podamos estar. Queremos recordarte la manualidad de la clase que pudimos hacer la clase pasada, donde realizamos un cartel de oración. Y queremos que durante esta semana puedas utilizar ese cartel y dar gracias a Dios por esa familia que te ha dado, orar por ellos. Si vives con abuelito, abuelita, papá, mamá, un tío, un primo, puedas orar y dar gracias a Dios por ellos. ¿Cómo lo puedes hacer? Tenemos acá un cartel de una de las amiguitas de Redil Junior que nos lo hizo llegar, se llama Andrea Camila. Ella hizo su cartel de oración donde colocó acá arriba agradecimiento y acá debajo ella colocó, ¿verdad?, las peticiones donde podemos dar gracias por mi familia. Gracias Andrea, Esther, por hacer su cartel de oración y queremos que durante esta semana lo puedas usar orando por la familia que Dios te dio. Chao chicos, Dios les bendiga. Iglesia, buenos días. Esta semana estuvimos en la semana de oración y pudimos escudriñar y orar con la palabra en el libro de Hechos. Yo les quiero compartir parte de lo que estudiamos y fue en Hechos capítulo 4, versículo 32, donde dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué texto tan maravilloso! Y es que la iglesia tenía todo en común. Voy a orar en este tiempo de diezmos y ofrendas para que ese sea nuestro sentir. Que todos, absolutamente todos, tengamos todo en común. Oremos. Señor, gracias por regalarnos este tiempo en el servicio, tiempo de diezmos y ofrendas, Señor. Yo te doy muchas gracias por los dadores alegres. Gracias por esas personas que han traído los diezmos al alfolí. Gracias por estas personas que han traído las ofrendas, Señor. Pero también gracias por aquellos hermanos que están ofrendando de su tiempo para otro hermano. Gracias, Señor, porque tú pones en el corazón de cada uno el preocuparnos, Señor, por otros hermanos. Señor, cuando no lo estemos haciendo, recuérdanos que eres tú quien nos muestras, nos revelas a través de tu palabra la importancia de tener todo en común, Señor. El poder llamar a un hermano y orar con él y orar la palabra con este hermano y decirle que nos importa. Eso es tener todo en común. Aquel hermano que tal vez no tiene nada para comer y podemos ayudarle. Padre, gracias, porque podemos orar por los que no tienen empleo, porque podemos orar por aquel que está desanimado para conectarse virtualmente o aún ir a la iglesia físicamente. Gracias, Señor, porque eso es tener todo en común y esas son ofrendas que a ti también te agradan. Esos son diezmos, diezmar de nuestro tiempo, diezmar y ofrendar para el hermano también, Señor. Bendito seas. Te damos gracias pues por tu santa y tu divina palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, a disfrutar y a seguir disfrutando de la palabra del Señor y a tener todas las cosas en común. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Continuamos con este tiempo de
exposición de la palabra en esta serie, en el libro de los Hechos, que pensando y dialogando le hemos puesto el nombre Crece y multiplícate, pensando en el futuro de la iglesia, en los planes que tenemos, cómo llegar a ser esa iglesia que Dios quiere que seamos, qué características tiene una iglesia que va creciendo y se va multiplicando y alcanza el plan de Dios. Ese es el enfoque de esta serie, de estas predicaciones que vamos a estar presentando en esta primera parte del libro de los Hechos. Y en esta idea de crecer y multiplicarse, de crecimiento, de pensar en el futuro, me vino un recuerdo de hace muchos años. Recordé mi primer trabajo en la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Fue un trabajo emocionante. Yo trabajé con ellos por más de un año y era apenas un adolescente cuando empecé a trabajar con ellos en el Departamento de Comunicaciones. Y yo tenía muchas expectativas con ese trabajo y recuerdo que llegué mi primer día, me entrevisté con el director del Departamento de Comunicaciones y yo soñaba con crecer en ese departamento y llegar a trabajar en ese área de comunicaciones que siempre es tan atractiva para los jóvenes, la tecnología y eso, que eso no era un tiempo en el que había tanta penetración digital como hay en este tiempo, tantos recursos digitales, era más bien casi que todo analógico. Y recuerdo que él me llevó y me mostró el estudio de grabación, un muy buen estudio con instrumentos y micrófonos especiales para grabación de alta calidad. Y luego me llevó a varias de los cuartos o estudios de edición que tenían y yo estaba fascinado y yo me imaginaba todo lo que yo llegaría a hacer y podría alcanzar en ese tiempo. Trabajando allá y me mostró las grabadoras, me mostró equipos de edición y yo maravillado con todo eso y me dijo, espérate un momento, y se fue y yo me senté en una sillita. Pasaron 20 minutos, pasaron 45 minutos, pasó media mañana y yo sentado y mirando los equipos sin saber qué hacer, sin hacer ruido, en la soledad de ese estudio. Más o menos al mediodía él vuelve y me dice, me había olvidado que estabas aquí. Me había dejado abandonado y yo no supe qué hacer y tenía todos los equipos y todos mis pensamientos y estaba ahí y no hacía absolutamente nada. Y me sentí muy tonto. Me sentí muy tonto porque yo debía haber salido a la oficina y preguntarle, ¿qué pasó? Y es muy gracioso porque él se pudo haber ido a almorzar y después pudo haber salido a tener una reunión y yo me quedo ahí encerrado en el estudio sin hacer nada. Ahí me di cuenta de algo interesante y es la razón por la que les cuento esta historia. Tú no puedes crecer si no sabes hacia dónde crecer. No puedes crecer si no tienes una idea de qué hacer para crecer. No importa que tengas las ganas de comerte el mundo, no importa que digas, como yo lo dije en ese tiempo, yo quiero ser el mejor editor de video, yo quiero tener las mejores herramientas para grabar, yo quiero ser el más profesional. Si yo no tengo idea de cómo voy a crecer, no voy a crecer. Y lo mismo pasa con la iglesia. De hecho, yo creo que muchas de las iglesias, quizás lo que hemos vivido en nuestra propia historia como iglesia en estos años, que no hemos crecido no ha sido por cosas como grandes pecados o fuerzas malignas rodeándonos e impidiéndonos el crecimiento. Yo creo que ha sido sencillamente que no nos hemos puesto a pensar cómo vamos a crecer. No hemos querido aprender cómo crece la iglesia. Esa es una de las razones de esta serie. Empezar a pensar cómo debemos crecer, qué necesitamos hacer para crecer. Y más importante aún, ¿qué nos dice Dios de cómo crece su iglesia y cómo crecen las personas de la iglesia? Esa es la reflexión a la que quiero llegar en esta tarde. Y quiero invitarte a leer
Hechos capítulo 1. Lo que pasó después de la ascensión. Y antes de leer en nuestro pasaje en Hechos 1, del 12 al 26, permíteme levantar una breve oración pidiéndole a Dios que esta palabra nos hable, nos guíe por su verdad a entender cuál es el consejo que Él tiene para nosotros hoy, qué es lo que necesitamos hacer y escuchar de esta palabra. Padre, esta tarde, Señor, quiero pedirte que nos ayudes a enfocarnos, Señor, a desear, Señor, escuchar, entender y dejar que tú nos hables a través de esta palabra, Señor. Sé que puede ser a veces algo que nos puede incomodar, nos puede confrontar, puede resultar chocante, pero es tu palabra, Señor, y tu palabra siempre a la final trae bendición, siempre a la final nos levanta, nos redarguye, Señor. Así que te pido que este tiempo de palabra sea un tiempo en el que nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes estén enfocados en ti, Señor. No en mí, que soy un simple hombre, sino en la palabra que tú nos estás enseñando, Señor, que tú has puesto para hoy, Señor. Háblanos, Señor, te lo pido, en tu nombre precioso. Amén. Todos queremos crecer. Todos queremos crecer y la idea de crecer es algo natural en nosotros y de eso es lo que trata este final del capítulo 1 de Hechos, cómo la iglesia se fue preparando para crecer y cómo empezó su proceso de crecimiento. Ahora sí, les leo el pasaje. Hechos capítulo 1 del 12 al 26, que dice: Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo de su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de aquello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Este es el comienzo de la iglesia. Jesús, lo vimos en el capítulo anterior, en la exposición anterior, les ha hablado, les ha advertido que no se alejen de Jerusalén, que esperen la llegada del Espíritu Santo, y fue al cielo. Y el pasaje comienza con lo que ocurre inmediatamente. Obedecen, vuelven a Jerusalén, regresan a Jerusalén,
y se instalan en el aposento a esperar, que están esperando el cumplimiento de la promesa. Pero me imagino que también están esperando lo que Dios va a hacer con ellos. Ahí es donde entra esta idea del crecimiento, cómo aprendemos a crecer. Y quiero, si te estás preguntando cómo voy a crecer este año, cómo va a crecer esta iglesia este año, quiero decirte que este pasaje sugiere 4 cosas que se ven en una iglesia o que puedes identificar en una iglesia o puedes identificar en tu vida que pueden ayudarte a crecer en Dios. Y estas 4 cosas nos pueden ayudar no solo a repensar como iglesia hacia dónde queremos ir y cómo crecer, sino que lo puedas hacer tú. Sin importar si estás acercándote a la fe en este momento de una manera con curiosidad, temor, sin importar que has caminado mucho tiempo en la iglesia. Estas 4 cosas te pueden ayudar a entender qué es ser creyente y cómo se crece en la fe. Estas 4 cosas las he resumido en esta frase y es tu identidad como parte de la iglesia, con una oración extraordinaria que interpreta la vida a la luz del Evangelio y reconoce la soberanía de Dios, son claves para crecer en la fe. Es decir, hoy quiero hablar de nuestra identidad como creyentes, la oración, la manera en la que vamos a interpretar la vida, la manera como vamos a entender lo que está pasando a nuestro alrededor y el reconocimiento de Dios como soberano en todo. Si este 2021 nosotros en el Redil de Itagüí queremos crecer como iglesia, debemos ser una iglesia cuya identidad, oración extraordinaria, interpretación de la vida a través del Evangelio y un reconocimiento de la soberanía de Dios tienen que estar presentes. Eso aparece en este pasaje. Y quiero entonces desarrollar cada una de las ideas de esta frase. Lo primero, identidad como iglesia. Para crecer, para ser una iglesia que crece y se multiplica bíblicamente, tenemos que desarrollar una identidad firme en la idea de que somos la iglesia, comunidad de Cristo. Y este pasaje es muy enfático a decir, esta gente estaba clara de que empezaba a tener una identidad de creyentes. El pasaje es cuidadoso en mencionar nombres, el nombre de los 11 discípulos que quedan, más María, las mujeres que acompañaban a Jesús, más los hermanos de Jesús y un grupo bien delimitado, 120 personas más o menos. Esto da a entender que ellos empiezan a comprender, somos un grupo y vivimos en torno a una fe. Vivimos en torno a las enseñanzas de nuestro Maestro, de Jesucristo, de nuestro Señor. La identidad es importante porque muestra la comunidad. El pasaje sugiere que los discípulos fueron a la parte alta de Jerusalén, donde habían aposentos altos y estaban viviendo ahí. Y el testimonio de los evangelios nos dice que tenían miedo. Varias veces vamos a leer en los evangelios, especialmente en los relatos de la resurrección, que si no es porque Jesús tiene la capacidad de entrar a lugares con la puerta cerrada, lo dejan afuera. Que ellos se encerraban por miedo a los judíos. Porque esto es importante, porque desarrollar una identidad de iglesia no significa entender toda la fe, no significa que tú debes tomar todos los cursos, estudiar teología y estudiar libros de plantación de iglesias. Significa que tú reconoces que este grupo que está a tu alrededor, con el que tú cantas, es tu familia, tú tienes un lugar con ellos y tú tienes una vida en común con ellos. Y un ejemplo para ilustrar esto es, disculpando a mi hijo Esteban, que creo que él me va a cobrar porque todos los domingos lo estoy usando como ejemplo. Mi hijo Esteban, tú le preguntas si él tiene una definición de qué es familia y no te va a entender la pregunta. Él ni siquiera conoce el árbol genealógico de su familia. No conoce a todos en su familia. No sabe y no podría articular un concepto de hijo, pero él se siente seguro en su familia. Él se siente amado con nosotros. Él vive con nosotros y él se angustia cuando
nos vamos y lo vamos a dejar porque Él quiere estar con nosotros. Mi hijo no necesita que le expliquen la teoría de la familia, no necesita hacer estudios sobre la familia para sentirse parte de la familia. Es algo que él siente, pero que también él ha decidido. Él quiere estar con nosotros. Lo mismo ocurre con la iglesia. Llegas aquí y tal vez no entiendes todo, tal vez eres muy joven o estás apenas comenzando, pero tienes que decidir, yo quiero tener identidad con este grupo. Eso es reconocer el poder de ser un grupo. Hace unas semanas vimos este extraño hecho en Estados Unidos con la toma del Capitolio. Y entre los que tomaron el Capitolio habían algunos personajes muy singulares. Había uno que se vestía con un sombrero y unos cuernos y se pintaban la cara, y ellos usan una letra Q como para identificarse como colectivo, y eso tiene que ver con una teoría de conspiración. Pero el punto es que ese estilo de vida, ese lenguaje los identifica a ellos y uno los puede reconocer y decir, estos son de este grupo. Hace un par de años, cuando estaba terminando el pregrado, haciendo mi trabajo de grado, mi trabajo final, tuve que visitar una iglesia que es una iglesia muy grande, tiene muchas iglesias en Colombia, de hecho en el mundo, y una de las características que tiene esta denominación es que son todos cortados con la misma tijera. Ellos son muy grandes, de hecho ellos hacen un congreso de jóvenes y ellos alquilan para poder reunir a los jóvenes de diferentes lugares de Colombia la Plaza de Toros de la Macarena, que es un escenario nivel concierto, porque son muchos. Y lo interesante es que se visten igual y tienen una manera de predicar igual, y tú puedes ir a una iglesia de ellos aquí en Medellín, y puedes ir a una iglesia de ellos en un pueblo y vas a encontrar el mismo formato. No estoy diciendo que identidad es que nos vistamos igual o hablemos todos del mismo lenguaje, usemos el mismo tipo de ropa, no. Estoy diciendo que debemos empezar a desarrollar un estilo de vida que sea común, que de alguna manera nos diferencie. No necesariamente estoy hablando de diferenciarnos como este grupo de iglesia que utiliza el mismo formato para todos, sin importar si es de la ciudad o del pueblo, o estos grupos radicales que utilizan unos vestuarios estrambóticos No, me refiero que pensar en la identidad como ¿qué es aquello que hace que el Redil sea diferente de otras iglesias? El Redil de Itagüí sea diferente de otras iglesias, y más aún, que tú como individuo no te confundes con uno más del montón. ¿Qué tipo de vida, qué tipo de piedad, qué tipo de relaciones construyes y con quién las construyes que te empiezan a diferenciar? Ese es este primer encabezado. Esta iglesia empieza a desarrollar una identidad. Los discípulos no tomaron cada uno por su lado. Ellos permanecieron juntos, esperan, empiezan a vivir en torno a las enseñanzas del Señor. Lo segundo, desarrollas una identidad como parte de la iglesia con oración extraordinaria. Quizás una de las cosas que empieza a marcar esa diferencia y darles esa identidad es el tipo de oración. Y quiero observar algo que Lucas pone aquí de manera sutil, pero que sugiere que este grupo de 120 personas, dirigidos por Pedro, tenían una vida de oración extraordinaria. Y para eso es más fácil ver un poco el contexto en el que está pasando esto, porque quizás ahorita tú lees y dices, bueno, aquí dice que perseveraran en la oración, y ¿qué es lo extraordinario ahí? Bueno, te explico. En el mundo antiguo, en el mundo de esta gente, en el mundo de Hechos, no existen los ateos. Todo el mundo tiene una fe y tiene un sistema religioso. Todo el mundo ora. El judío ora varias veces al día. Eso es parte normal de su vida. No es como
en nuestro contexto, que puede haber gente que se declara no religiosa o atea, en la mente del mundo antiguo no existe esa idea de decir yo no creo en Dios o yo soy ateo. Todo el mundo ora y todos los judíos oraban. Iban al templo y oraban varias veces al día. De hecho, tenían oraciones ya preestablecidas que repetían. Así que si está hablando Lucas de eso, no tiene sentido ese comentario, no tiene sentido hacer una referencia a la oración. Solo tiene sentido cuando ese orar era sobre la media, sobre el promedio, era algo más allá de lo que hacía un judío cualquiera. Una manera de ilustrarlo, quizás no es muy perfecta, pero se me ocurre cuando uno menciona, describe a alguien y dice, Wilkan lo que hace es comer. Todos comemos. O sea, si estuviesen hablando que yo me levanto, como en la mañana, tomo una merienda, como el almuerzo, después tomo otra merienda y ceno, no tendría sentido decir, porque todas las personas comen. Cuando alguien dice Wilkan lo que hace es comer, lo que están diciendo es que yo como en exceso, o que como varias veces al día, o que desayuno, a la media hora vuelvo a desayunar, y después vuelvo a desayunar, tomo 3 meriendas, almuerzo, vuelvo a almorzar, que hay una exageración, que es una rutina que está sobre el promedio. Porque obviamente yo no tengo que decir que ustedes comieron para saber que ustedes comen como parte de sus rutinas de vida, porque es algo vital. Así que aquí cuando Lucas está recordando que ellos oraban es porque era una oración extraordinaria. Y quiero retarte a que pienses en esto, tener una vida de oración extraordinaria, porque no quiero que me digas, pastor, yo oro por la mañana cuando me levanto, pastor, yo oro al comer, pastor, yo oro cuando usted convoca. Eso no es una vida de oración extraordinaria. Una vida de oración extraordinaria es que tienes un tiempo libre y en vez de sacar el teléfono a ver el Facebook, el Instagram, en vez de ponerte a oír música, te pones a orar. Que el tiempo que vas caminando, mientras vas al trabajo, vas a hacer algo, te pones a orar. Que estás hablando con alguien y te dice, la situación del país está grave, y en vez de decir, sí, esto es, mira, vamos a volvernos como tal país, o esto es por culpa de esto, dices, oremos por nuestros dirigentes. A esto me refiero, una iglesia crece cuando su vida de oración se vuelve extraordinaria, se vuelve más allá de decir, yo oro 15 minutos todas las mañanas y después cierro la Biblia y continúo con mi vida. Es una vida en oración. Y parece que lo que pasaba aquí era eso. Los discípulos se levantaban como todos los judíos, recitaban sus oraciones y en vez de salir a hacer otra cosa, seguían orando. Y llegaba el tiempo del mediodía y oraban como todos los judíos, y después en vez de salir a hacer otras cosas, seguían orando. Y oraban, y oraban. Y no está de más decir que no estaban orando por casas, por carros, por las parejas de sus vidas. Estaban orando para que se cumpliese la promesa que Jesús les había dado de enviar el Espíritu Santo. Quiero retarte hoy a que pienses en buscar tener una vida de oración extraordinaria. Más allá de tus oraciones devocionales, orar en todo tiempo. Parte de lo que nos recomienda Pablo, orar sin cesar. Así que, en primer lugar tenemos, ¿quieres crecer en tu fe? Queremos que como iglesia desarrollemos nuestra identidad, afirmémonos en esa identidad, desarrollemos una vida de oración extraordinaria. Y la tercera cosa, interpreta la vida a la luz del Evangelio. Los versos 15 y 17 y el 20 muestran que Pablo se había sentado a leer las Escrituras, a decir qué fue lo que pasó con Judas. Él estaba claro, lo había reflexionado. Eso no fue algo, evidentemente no fue que se levantó y dijo, esta mañana se me ocurrió que yo podría, ¿por qué no hacemos un concurso para elegir al sucesor de Judas? Era algo que habían estado orando, pero que también refleja que empiezan a interpretar la vida a la luz del Evangelio, a la luz de la obra de Cristo. Ya no están como aquellos discípulos en el camino de Emaús, que nos narra el Evangelio, que van caminando diciendo,
¿cómo fue esto posible? Que Jesús, que era un profeta y lo mataron, qué mundo tan malo, y van todos deprimidos, que Jesús les tiene que decir, necios, torpes, no han entendido lo que dicen las Escrituras, y Él tiene que revelarles todo lo que dicen las Escrituras. Y ellos han pasado esa etapa y están empezando a decir, Jesús murió porque era el plan de Dios, porque Dios tiene un plan. Y vamos a ver cómo Pedro se apropia de ese discurso, y varias veces cuando lo vemos predicando en los capítulos que siguen, él va a decirlo de una y otra vez, esto ocurrió no porque fue un incidente desafortunado, no porque Jesús se le fue la mano predicando, no porque Jesús se metió con las personas con las que no debía meterse, sino esto pasó porque era el plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Cuando hablo de que interpretes la vida a la luz del Evangelio, te estoy diciendo que te pongas unos lentes llamados Evangelio. Imagínate que te pones unos lentes con un vidrio de color azul y vas a empezar a ver todo teñido de azul. Que te pongas unos lentes color Evangelio y empieces a ver la vida color Evangelio. ¿Que cómo se ve esto? Esto ocurre, por ejemplo, me suele pasar a veces en conversaciones con mi esposa o con hermanos de la iglesia, que me cuentan lo desdichados que son con su pareja o con el trabajo, y dicen, ¿por qué el mundo es así? Y a veces la única respuesta que le digo, porque eso es lo que se espera de los pecadores. O sea, te estás casado con una persona que no es cristiana, no esperes fidelidad, no esperes piedad, no esperes que uno cristiano te va a decir, hey, no te he notado orando por mí, vamos a orar juntos porque todos necesitamos del Espíritu Santo. No esperes que te va a empujar de la iglesia, te va a jalar de la iglesia. Ver la vida con los ojos del Evangelio no solo te ayuda a crecer, sino que te da la paz de saber, mi hijo es rebelde porque es pecador. Mi hermana es mentirosa porque no tiene a Jesucristo. Empiezas a entender cómo funciona el mundo a la luz de las Escrituras. No esperes que un jefe que no tiene temor de Dios, que es codicioso, te vaya a tratar con amor cristiano. Más bien eso debería motivarte a orar por él para que se convierta, a orar por tus hijos para que conozcan de Dios, a orar por ese esposo que está frío para que se encienda en el fuego del Espíritu, porque si no, las cosas van a fallar. Eso significa empezar a ver la vida con la luz con el lente del Evangelio. Eso es lo que está haciendo Pedro. Fíjense lo que él hace. Él cita en el verso 20 dos salmos. El Salmo 69, verso 25, y el Salmo 109, verso 8. Aquí quiero recordarles que cuando los autores del Nuevo Testamento hacen una cita, ellos están citando todo. Esto es más o menos como cuando yo cito una frase de una canción popular, la gente se imagina toda la canción y se imagina toda la historia y se imagina hasta el video, no solo se queda con la frasecita. Eso es lo que él está haciendo, está citando todo el Salmo, tomando un versículo que conecta con la idea. Estos dos salmos son salmos que hablan de los enemigos de David, hablan de su aflicción y de lo que se espera que pase, el castigo para estos que traicionaron a David. No son salmos mesiánicos hasta que Pedro hace la conexión con Jesús. Y lo que él está diciendo es, miren, si Dios reveló que le pasase esto a los enemigos de David, que era un simple mortal, que era un simple hombre pecador como tú y como yo, aunque sí tenía una promesa de parte de Dios y tenía una unción, pero era un hombre, cuanto más se espera de aquellos que traicionaron a Dios, que traicionaron al Mesías. Está viendo esa realidad de David a la luz del Evangelio. Quiero retarte, quiero invitarte
a que empieces a ponerte los lentes del Evangelio y empieces a interpretar la vida. ¿Quieres crecer en tu fe en este año? Queremos que esta iglesia crezca, se multiplique y cumpla el plan, la misión de Dios. Tenemos que empezar a ver esta ciudad, tenemos que empezar a ver a nuestros vecinos con los lentes del Evangelio. No es que son unos desadaptados que solo hacen fiestas todos los fines de semana hasta las 3 de la mañana. Son personas atadas a su pecado, en oscuridad, que necesitan compasión. A esto me refiero, que empiezas a entender lo que me pasa, aún mi propia historia, mis errores, mis pecados, yo los puedo ver a la luz del Evangelio. Y eso me da consuelo y también me dice, sí, yo soy un pecador, por eso tengo miedo, por eso a veces voy para atrás y a veces para adelante, por eso necesito del Espíritu Santo y necesito del Señor. Es empezar a comprender que solo en Cristo podemos empezar a ver las cosas correctamente, que solo a través del Evangelio podemos encontrar las soluciones. Nosotros que estamos en un proceso en el que, bueno, ¿a dónde va la iglesia? ¿Qué planes son para la iglesia? Ver nuestra historia y ver a la luz del Evangelio es empezar a hacer, no preguntas del tipo, ¿dónde hay locales económicos? O ¿cuánta gente puedo reunir para llegar a tener un punto de equilibrio de gastos con ingresos? Sino empezar a preguntar, Señor, ¿dónde debo ser de impacto? ¿Cómo y a quiénes debo hablarle? Señor, ¿dónde te estás moviendo? ¿Dónde está la necesidad? Tú, Señor, tienes el poder y la provisión para sostener a tu iglesia. Eso es algo seguro. Mis preguntas no deben ser preguntas que se responden con respuestas humanas, sino preguntas cuya respuesta es en Cristo. Así que esto es lo tercero que necesitas, interpretar la vida a la luz del Evangelio. Y en cuarto lugar, necesitas reconocer la dirección soberana de Dios. Es interesante, los versos 23 al 26 dicen lo que hizo la iglesia para elegir el sucesor de Judas. Y podría decirse que esa es la primera decisión administrativa de la nueva iglesia naciente, de esta iglesia que están haciendo. Y vemos que ellos están muy claros hacia dónde van. En el griego, en el idioma original, cuando Pedro se levanta y dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura, la oración da a entender que se está dirigiendo solo a los hombres, al grupo. Él está claro en qué es lo que se necesita. Se necesita un sucesor, uno de los discípulos, un apóstol, hombre del grupo, y definen claramente cuáles son las características que debe tener él, y ya ponen unas condiciones. Y si estudias muy a fondo y con cuidado este pasaje, te vas a dar cuenta que hoy no pueden haber apóstoles. Hoy no hay gente suficientemente vieja para haber sido testigo del ministerio de Jesucristo o a recibir el reconocimiento directo de los apóstoles originales, de los otros 11. Ya eso es suficiente para entender que hoy alguien que se autotitula apóstol no se está poniendo un título por jerarquía humana, pero no porque haya una definición en el sentido de que de apóstol que era Juan, Pedro, Jacobo, Felipe. No lo hay. El punto es, ellos han pensado qué hacer y tienen los requisitos y hacen una preselección, y a última hora dejan todo en manos de Dios. Dicen, hasta aquí llegamos. Eso es reconocer la soberanía de Dios. Es saber hasta qué punto yo me detengo y digo, Señor, ahora muéstrate tú. Señor, yo me voy a esforzar y me voy a preparar para
predicar con excelencia, hacer un buen mensaje, pero aquí me detengo. Que tu Espíritu Santo sea el que le hable al corazón del auditorio. Señor, yo me voy a esforzar por compartirle a esta persona, pero que sea tu Espíritu Santo el que la convenza de pecado. Yo no voy a estar insistiéndole, yo no voy a estar torciéndole el brazo para que dé una respuesta que yo quiero oír. Señor, queremos crecer, vamos a afianzarnos en nuestra identidad, vamos a orar de manera extraordinaria, vamos a interpretar la vida y nuestra historia a la luz del Evangelio, y que seas tú el que tome la decisión, y que seas tú el que nos muestres el local, y que seas tú el que nos muestres los líderes que van a levantarse en medio de la iglesia, que seas tú el que nos muestre las estrategias. Nosotros solo nos preocupamos por hacer nuestra parte, haz tú la tuya. Y es interesante porque el pasaje menciona que ellos oran y luego echan suertes. Y aquí quiero hacer una aclaratoria importante. En la cultura antigua, echar suertes no es lo mismo que el azar. No es lo mismo que echar una moneda al aire hoy. Hoy yo lanzo una moneda al aire y yo simplemente estoy pensando en que hay dos opciones, cae cara, cae sello, 50% de algo, 50% de esto, es probabilístico. Si lanzo un dado, es un sexto, una de 6, una de esas caras es la que va a caer siempre. Eso es probabilística, eso es azar. En este contexto, y lo vemos también en el Antiguo Testamento, echar suertes era decir, Señor, la decisión está en tus manos. Porque ellos asumían que cualquiera que sea el método de echar suertes, el Antiguo Testamento habla de unos instrumentos llamados Urim y Tumim, que no sabemos exactamente qué son, si son dados, monedas, pero eran una manera de echar suertes, que cuando ellos lo hacían, la decisión que arrojaba era decisión directa de Dios. Lo vemos también en la historia de Jonás. Cuando los marineros echan suertes, no es que están haciendo azar, es que ellos están convencidos que aquel al que le toca la suerte, ese es el que Dios eligió. En este sentido, eso es lo que hicieron los discípulos. Ellos dijeron, bueno, estos son mis argumentos, esta es la razón por la que debe haber un sucesor de Judas, estos son los requisitos que debe tener, aquí está todo, Señor, aquí están los candidatos, elige tú. Ya no lo voy a hacer yo. Y quiero que notes que esta es la primera y última vez que en el Nuevo Testamento se habla de elegir o tomar una decisión usando las suertes, porque más adelante va a venir la presencia del Espíritu Santo y Él es el que nos va a ayudar a tomar las decisiones ahora. Yo no necesito ahora decir, voy a abrir un nuevo ministerio, así que estas son mis opciones, déjame echar suertes, lanzar un dado y le pongo a cada opción un número, 6 locales, lanzo el dado y el número que cayó, ese es, Señor, porque tú me diste. No, puedo orar y puedo contar con que el Espíritu Santo es mi guía. Y esa es una diferencia notable aquí. Y quizás esa es la razón por la que Lucas se toma el detalle de decir, después de orar, tomaron suertes. Porque quiere marcar la diferencia, porque lo que sigue a continuación en el capítulo 2 es el derramamiento del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante las decisiones se toman bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo va a salir a su viaje misionero, es el Espíritu Santo que dice, elíjanlo. No es un sorteo. Van a tomar decisiones de ir a tal ciudad o de estar en tal sitio. Es el Espíritu Santo el que decide por ellos. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la dirección soberana de Dios en nuestras vidas. Y eso es llegar a ese punto en el que decimos, Señor, aquí estamos. Y quizás una manera de decirlo es usando la frase, mi esposa la usa mucho, entregado. Ella a veces cuando está hablando con alguien que está pasando por un conflicto y está hablando con alguien que está frustrada por otra persona, puede ser una madre que está sufriendo por el hijo que está en rebeldía, ella le dice algo así como, ¿sabes?
ora por tu hijo y entrégaselo a Dios. Es una manera de decir, no dejes de predicarle, deja de orar, pero reconoce que tienes un Dios soberano que va a tener control y va a hacer algo con la vida de ella. Así de sencillo. Ya no cargues con eso. Aprendes a reconocer la dirección soberana de Dios cuando empiezas a entregar tu trabajo en manos de Dios. Y dices, ya no voy a seguir agradando a ese jefe, ya no voy a seguir esforzándome por ser el mejor. Voy a esperar que Dios sea el que pelee por mí. Ya no voy a seguir dándole y machacando el carácter o los problemas de mi esposa o de mi esposo. Voy a dejar que Dios sea el que decida. Que nosotros mismos empecemos a decir, centrémonos en predicar la palabra, centrémonos en hacer nuestro llamado y dejemos que sea Dios el que nos muestre el camino, el local, el tipo de iglesia, los grupos, y Dios lo va a hacer. Pero eso otra vez, y termino este punto con eso, no es echar dados. Ellos habían orado, ellos habían pensado en requisitos, ellos hicieron tu tarea. Tú también debes hacer tu tarea. Para poder descansar en la soberanía de Dios, tú debes hacer tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? Los 3 puntos anteriores. Crece en tu identidad como iglesia, en eso que te distingue como cristiano, en la práctica de la piedad. Ora de manera extraordinaria. Interpreta, ve la luz a través del Evangelio, a través de Jesucristo. Y luego, reconoce la soberanía de Dios. Si haces eso, no vas a estar lanzando dados, vas a estar dejando que Dios obre y vas a oír la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Si no, no vas a crecer. Vamos a estar simplemente errantes, frustrados. Si queremos crecer en este 2021, como iglesia y como persona, recuérdalo, desarrolla una identidad como parte de la iglesia. Que vivas con una oración extraordinaria, interpretando la fe y la vida a la luz del Evangelio y reconociendo la soberanía de Dios. Entonces, ahí sí va a haber crecimiento. Yo disfruté mucho el tiempo que trabajé en este estudio de grabación en la Convención Bautista. Fue un tiempo de mucho aprendizaje y me dio muchas herramientas que me sirvieron ministerialmente en la parte técnica de paciencia, de relaciones, de entender la iglesia. Pero yo pienso que una cosa que debía haber hecho es no haberme quedado sentado toda una mañana en un banquito a la luz de una lamparita con el aire acondicionado esperando a que me dijesen qué hacer. Yo debía haber sido más proactivo. Yo debía haber bajado y tocar la puerta y decir, hey, ¿cuáles son las instrucciones que debo hacer? Barro, recojo, hasta quizás debía haberme puesto a ordenar el estudio, que siempre vivía un tanto desordenado. Pero yo debía haber sido un poco más proactivo. Quiero que este tiempo final te tomes un minuto y piensa en estas 4 cosas que he mencionado, que aparecen en este pasaje de Hechos 1. Tu identidad, oración extraordinaria, el Evangelio como lente con el que ves la vida a través del Evangelio, reconociendo la soberanía de Dios en todo. Piensa en estas 4 cosas. Tómate un minuto y piensa cuál es la que más necesitas, cuál es la más difícil para ti en este momento. Piénsalo. ¿Cuál es la que más te cuesta? Tal vez te cuesta tener una vida extraordinaria de oración. O tal vez estás queriendo ser parte de la iglesia, pero sin que tus vecinos noten mucho que eres cristiano, tus compañeros de trabajo, y quieres ser un cristiano encubierto, y te has creído la mentira de lo importante es ser cristiano en el corazón y lo demás. Porque eso es una mentira. Tu fe en tu corazón se va a ver en tus palabras, tus acciones y tu estilo de vida. Y tal vez estás luchando con eso de decir, me gusta lo que predican aquí,
me gusta cómo viven, pero yo no sé, no me siento parte de esto, o sé que si me meto con esto me voy a ganar enemistad. No sé, si estás luchando con identificarte, si estás dándote cuenta que no es suficiente en tu vida, porque eso es una verdad, nunca va a ser suficiente en tu vida, una dieta de oración cuando me levanto, oración por los alimentos, oración cuando el pastor dice oremos, oración los domingos cuando dicen oremos, y te das cuenta que necesitas una vida de oración extraordinaria en todo momento, que habría milagros en tu vida si en vez de estar viendo Facebook te dedicases a orar. O tal vez estás luchando con entender cómo ver la vida a la luz del Evangelio y no te has puesto los lentes del Evangelio, solo los usas para los domingos, para el tiempo de la adoración, y no estás viendo tus relaciones, tus pecados, el pecado de otros a la luz del Evangelio y qué dice la Biblia al respecto. O tal vez no estás reconociendo la soberanía de Dios y estás queriendo hacer las cosas a tu manera, como aquel joven que oraba y le decía al Señor, pidiendo por su esposa: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, pero yo me caso con María. Y él ya tenía su decisión tomada. Si estás luchando con eso, quiero que pienses, ¿qué es la que más te cuesta? Y quiero que hagas hoy una tarea, o en esta semana. Ahora piensa en una persona de la congregación. Elige a alguien mentalmente. Busca a alguien con quien puedas compartirle eso y orar con esa persona. Piensa en un anciano, una anciana. No tiene que ser tu amigo del alma. Simplemente pregunta en oración: Señor, ¿será que yo debo decirle a Jorge o a Pedro que ore por mí en esto? No tienes que hacer una sesión de consejería. No se trata de que vayas y le cuentes tu historia y tus traumas y tus luchas, y simplemente acércate a Pedro, acércate a Juan y dile: Juan, ora por mí porque quiero tener una vida de oración extraordinaria. Eso es todo. No tienes que contarle detalles, no tienes que presentarle el proyecto de tu vida de oración. Solamente comparte con alguien ese área en la que quieres crecer este año. Y comprométete a orar con esa persona por lo menos 2 veces. Ya sea por una llamada, una videollamada, un chat. Mejor si lo puedes visitar. Mejor si pueden ir a tomar un café. Y si no has pensado en alguien y si no tienes a alguien, aquí estoy yo para orar por ti. Solo acércate y me dices: Pastor, yo quiero aprender a renunciar, yo quiero reconocer tu dirección soberana en cada área de mi vida. Ore por mí. Y yo me comprometo que mínimo 2 veces, o el tiempo que podamos caminar juntos, oraremos. Pero eso solo si no consigues a nadie. Me gustaría que puedas confiar en alguien de la congregación, al que le puedas también compartir esa carga y puedas orar con él. Y ambos puedan retarse mutuamente a crecer a través de desarrollar nuestra identidad como creyentes, orar de manera extraordinaria, ver, interpretar la vida a la luz del Evangelio y reconocer la adoración soberana, la dirección soberana de Dios. Terminemos orando y ten en mente esa persona, y mientras yo esté orando, intúyelo y recuerda, por lo menos 2 veces que puedas compartirle tu deseo de crecer en un área específica. No las 4, una sola, elige una. La primera tarea de los discípulos fue sencilla: elegir un sucesor de Judas. Ellos no pensaron en multitudes, un pasito a la vez. El Señor nos va a ir dando crecimiento y tendremos cada vez mayor impacto. Comencemos con una. Padre, Señor, te doy gracias porque tu palabra es un tesoro que nos habla con tanta verdad y tanto consuelo, Señor, de cómo entender nuestra vida y cómo crecer, Señor. Y
pensando en esto de crecer, quiero pedirte en esta tarde, Señor, que mires cada una de las cosas, Señor, que sé que están en la mente de tantas personas que nos están oyendo, Señor. Que mires a aquel que está reconociendo hoy que necesita crecer en su identidad como creyente, Señor. Que tal vez se sienta avergonzado por su manera de hablar y de vivir, Señor. Y quiere parecerse más a ti, parecerse más a la iglesia que tú redimiste, Señor. Que mire su necesidad, Señor, y le des a esa persona un compañero por el que orar y en el que simplemente compartir esa carga, esa lucha. Mires también, Señor, a aquellos que están siendo convencidos, Señor, que nuestra vida de oración debe ir más allá de simplemente un horario en un momento de la semana, sino que debe ser una oración extraordinaria, Señor. Una oración, Señor, en la que nuestros tiempos, Señor, que mal llamamos ocio, los podamos dedicar a ti, Señor, a clamar los unos por los otros. Que tú le ayudes también a esa persona a encontrar un compañero de oración, una persona con la que pueda simplemente, sin profundizar, sin dar explicaciones, solo con la confianza de ser parte del mismo cuerpo, decirle, ayúdame a orar más. Mira a aquellos, Señor, que también sufren, Señor, porque les cuesta entender el dolor, el sufrimiento, porque no se han puesto los lentes del Evangelio, los lentes de la fe, Señor, y que tienen esa necesidad, Señor. Ayúdales también a encontrar un compañero de oración. Igual, Señor, te lo pido para aquellos, Señor, que tal vez son la mayoría, que luchan por reconocer que tú tienes un plan soberano y una dirección soberana en todo, Señor, y que nosotros solo estamos llamados a hacer nuestra tarea y luego dar un paso atrás y decirte, obra en nuestras vidas, obra en esta ciudad, obra en nuestras familias, obra en nuestro barrio, Señor. Ayúdales también a ellos a reconocer la necesidad de renunciar a cosas, de renunciar al control, de renunciar a nuestra soberanía, para que seas tú el que controle y el que obra de manera soberana. Ayúdanos, Señor. Y te pido, Dios, te lo suplico, Señor, que no sean solo 2 veces, sino que esto sea el comienzo de relaciones, de oración y de amistad entre personas de esta iglesia, que nos acompañamos y crecemos juntos en el plan que tú tienes para el redil, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Gracias y Dios te bendiga, y recuerda la tarea y compartir estos tiempos de oración y enfocarnos en crecer. Dios te bendiga, nos vemos el domingo entrante. Hola a todos, nosotros somos la familia Santa Fe, somos misioneros, mi nombre es Juan Camilo. Soy Nelly, mucho gusto. Yo soy Emma. Y Megan. Y estamos muy felices de presentarnos, somos misioneros, Dios nos trajo aquí hace más de 1 año, queríamos haber llegado, pero por la pandemia no pudimos, pero en los últimos 2 meses ya estamos aquí para servirles, para trabajar de la mano con ustedes, y esperamos que cualquier necesidad o pregunta que tengan, pues que puedan venir a nosotros y preguntarnos. ¿Ok? Sí, chao. Chao, que tengan buena... Iglesia, y para terminar quiero hacer una pequeña oración, dando gracias por la vida de ustedes y también por que hoy podemos escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque hoy nos muestras tu voluntad en tu palabra, Señor. Permite que por favor estas palabras queden en nuestros corazones, Señor, y permanezcan durante nuestra vida, Señor, que las podamos aplicar, Señor, con nuestra familia, con nuestros amigos, Señor, en el trabajo, en el hogar, Señor, que podamos llevar una vida que te glorifique. Te pedimos por esas personas que hoy están padeciendo de enfermedades, Señor, y no solo de enfermedades, sino también de problemas económicos y otras circunstancias adversas, Señor. Por favor, que puedan encontrar refugio en ti, que puedan encontrar una esperanza en ti, Señor. Y también te pedimos que tus palabras, Señor, lleguen a nuestro corazón y también nos den
arrepentimiento, Señor, un arrepentimiento sincero para poder entrar en tu gracia y en tu gloria, Señor. Te damos gracias por la vida de todas las personas que hoy nos ven, Señor, y que este mensaje sea transformador en sus vidas. Entregamos esta semana, Señor, para que seas tú el que nos guíe, Señor, según tu voluntad y tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, una feliz semana para todos y nos vemos el próximo domingo.